Para la configuración del maestro se necesitan desactivar los escudos, como es el firewall. Y en mi caso el Avast, que ya está desactivado, los escudos. El siguiente paso son modificar el archivo my.ini, que en mi caso se encuentra en el disco, en la carpeta de Champ, MySQL, bin, esto. Se me va a dar en propiedades, en la parte de seguridad, donde voy a editar los permisos. Una vez modificados los permisos, se va a editar el archivo my.ini. En la parte de server, log bin, MySQL, bin, server y D1. Guardar. Y una vez modificado, nos vamos a la consola oprimiendo Control R, cmd, abrimos y entramos a la terminal. Bueno, ponemos ping y el IP de nuestro esclavo. Ok, entramos a la terminal. Ok, vamos a listo, vamos a mostrar las que tengo existentes y voy a escoger una que será dulcería. Voy a ingresar el comando en este caso el nombre del esclavo. Lo que voy a poner es esclavo como tal, arroba, su IP,
genérica. Seguimos colocando el comando flush. Flush privilege. Así que vamos a usar la que había escogido, que era, sería ok, flush master status. Ok, este fill y la posición nos van a servir más adelante cuando configuremos el esclavo, así que las voy a anotar. Vamos a buscar el archivo en nuestros archivos, vaya. Pues bueno, está en la misma carpeta. Este lo vamos a copiar a una memoria y regresando al CMD entramos de nuevo a la terminal. Unlock tables. Y vamos al esclavo. Configuración que ya hicimos. Vamos a pasar a la otra computadora. Vamos a desactivar igual los escudos. Ok. Y en este caso también Avast. Clic derecho, control escudos y permanentemente. Aceptamos. Y se encuentra desprotegido. Ahora vamos al archivo mi. Se encuentra igual que el otro. Champ, MySQL, bin, los permisos. Seguridad. Editar. Aplicar. Y aceptar. Vamos a abrirlo para editarlo en la parte de MySQL Server. Lo agregamos server id igual a 2. Lo guardamos. Bien. Y ahora abrimos la consola. Vamos a hacer ping, pero ahora con la IP
maestro. Ok, todo perfecto. Vamos a la terminal. Y ya entramos. Creamos una base de datos. Una base de datos igual, o sea, con el mismo nombre que la que replicamos en la computadora del maestro. Con el comando create data base y otra vez sería ok. Vamos a usarla. Vamos a salir. Ok, vamos a copiar el respaldo del máster al esclavo. En este caso lo pasé con una memoria, el que habíamos hecho, r.sql. Vamos a copiarlo. Lo copiamos en la memoria y bueno, fui a la parte de local, la carpeta sham, carpeta MySQL, Marvel, carpeta bin y pegué nuestro r.sql para que podamos meter el comando ok. Era la ubicación exacta de donde lo metí, como lo metí en el C sham MySQL bin r.sql, pues ya está. En este caso en sham stop y start. Vamos a entrar a la terminal. Vamos a ingresar el comando stop slave. Ingresamos el siguiente comando. Ok, ingresé al siguiente comando, change master to master host y la dirección, bueno, la IP del maestro, master user y el nombre del esclavo, que pues, le pusimos esclavo, master password 1, 2, 3, 4 y 5 genérica, master log field, que fue la que anotamos aquí, y la posición 835. Damos enter. Ok. Y agregamos, bueno, ponemos el comando start slave. Ya está. Y sería todo. De comprobar que se hizo correctamente todo y que hay replicaciones correctas, escribimos el comando siguiente. El show slave status g y pues nos arroja una lista en donde en la parte de second behind master debe mostrar un 0 que indica que pues está funcionando correctamente y de lo contrario sí pondría un null, pero pues todo es correcto.